Bueno, muchas gracias por asistir. Vamos a dar comienzo. Después se van a ir incorporando más alumnos que están saliendo de los talleres. Quiero hablarles un poco acerca de nuestro invitado para esta charla de cierre en el marco de las 12ª Jornadas de Periodismo del Centro Universitario de la Ciénega, con motivo del 25 aniversario de nuestro campus. Nuestro invitado es Diego Enrique Osorno, a quien agradezco su visita y hacerse este espacio en su apretadísima agenda. Diego es reportero, escritor y cineasta, autor de 9 libros de crónicas sobre la rebeldía, el poder y la justicia en México del siglo XXI. Algunos de ellos son El Cártel de Sinaloa, La Guerra de los Zetas y Slim, incluidos en las listas anuales de lo mejor de no ficción del periódico Reforma, y otros como Nosotros somos los culpables y Un vaquero cruza la frontera en silencio, adaptados al teatro. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, portugués, italiano, coreano, francés, rumano, polaco y danés. Ha publicado crónicas y reportajes en medios nacionales e internacionales como Milenio, El País, Gato Pardo, La República, Clarín, el New York Times en español y Al Jazeera. Como director y guionista ha trabajado en una docena de producciones, recibiendo reconocimientos como el José Rovirosa de la UNAM, el India Catalina de Cartagena de Indias y el Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Realizó una serie documental original de Netflix que retrata la crisis que define al México de hoy. Ha sido becario del Pulitzer Center y de la Rockefeller Foundation. Fue nombrado comisionado de la verdad de Oaxaca, instancia que documentó ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y actos de tortura cometidos por diversas autoridades. World Justice Project reconoció también su labor en contra de la impunidad. En 2013 le fue otorgado el Premio Nacional de Periodismo de México y en 2018 el de las Artes Literarias de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entre otros reconocimientos internacionales, ha recibido el A Mano di Sarmata de la Stampa Romana Italiana, el Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas y el Internacional de Periodismo de la revista Proceso por sus 35 años de historia. Le doy la bienvenida a Diego. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Me da mucho gusto venir finalmente al famoso campus de Ocotlán de la Universidad de Guadalajara. En los últimos años he tenido la posibilidad de acompañar a la Universidad de Guadalajara en distintos eventos, pero nunca había venido aquí. Me da gusto hacerlo y ver que hay vacas aquí a un lado. Eso me encanta. Sí, creo que debe ser más inspirador tener un paisaje como esto que estar en medio del tráfico de la ciudad y demás. Pues lo que me comentaron sus maestras que les interesaba que les compartiera un poco tiene que ver con la manera en la que personalmente he transitado del periodismo al documental en estos últimos años, que es algo pues, que no solo he hecho yo, sino que muchos otros periodistas hemos empezado a explorar ese territorio. Ayer estaba con un periodista que se llama Julio Hernández, el Astillero, no sé si lo conoce, un periodista de la vieja guardia, amigo. Entonces él me decía que ya había dado yo el salto y en realidad lo que luego siento que pasa es que di la caída del documental del periodismo, pero bueno, más allá de eso quisiera empezar a proponerles una dinámica a ver si funciona, si tiene sentido para ustedes. Que les cuente primero la manera en la que yo fui incursionando del periodismo al documental, en lo general, lo que pienso también de las posibilidades del documental en relación con el periodismo y viceversa, y que después de eso yo les comparta 4 trabajos o teasers o trailers de trabajos que he hecho en concreto, que son distintos entre sí, para que veamos un trailer de 2-3 minutos. Yo les comento un poco la cocina detrás de eso y así podemos aterrizar la generalidad, que yo les cuente primero a cosas más concretas, y que además, si alguien quiere en el camino de mi intervención
participar diciendo algo, o preguntando algo, o pidiendo que yo haga énfasis en algo, pues que lo hagamos. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien esta ruta? Sí tenemos tiempo, ¿verdad? Como quieran. Entonces, bueno, pues voy a empezar comentándoles que yo soy reportero, yo estudié periodismo en la Autónoma de Nuevo León y incluso antes de estudiar periodismo yo ya trabajaba en redacciones. A mí me cautivó, me fascinó el diarismo antes de que hubiera internet de los 90. A finales de los 90 empecé a trabajar como reportero del día a día, buscando notas para radio primero y luego para periódicos en Monterrey. Es para mí una formación básica el diarismo, esta necesidad de conseguir las noticias más básicas del entorno donde uno vive de la manera más oportuna y de la manera también más rápida. Esto se vino transformando después con el mundo digital, eso ya se volvió casi instantáneo. Los reporteros nos empezamos a convertir como en robots o en inspectores gadgets que traemos cámara y audio y empezamos a tener que no solo registrar los datos del suceso para el periódico del día siguiente, sino transmitirlos al instante. Pero bueno, es algo que yo disfruté mucho. Hice periodismo de investigación, periodismo de datos que le llaman ahora, que yo no sé por qué este afán de querer dividir tanto, fraccionar tanto, pero ese periodismo pues de investigación que en México se empezó a practicar en el 2000 más o menos, cuando hubo alternancia. Ahorita estamos muy mal políticamente, hay mucha alternancia, lo padecen aquí con un gobernador de un partido distinto al que siempre había gobernado, pero antes del 2000 siempre ganaba el PRI, siempre. Entonces del 2000 para acá, la alternancia, de las pocas cosas interesantes que ha generado ha sido la transparencia y la posibilidad de que recurriéramos los periodistas a las solicitudes de información pública para acceder a datos que antes tenías que conseguir pues, a través de filtraciones, que sigue ocurriendo todavía, pero antes, digamos, era la única manera de obtener información. Entonces yo me clavé también mucho en eso, el periodismo de investigación. Queríamos tumbar al gobernador de Nuevo León en aquel entonces, no lo tumbamos un secretario de gobierno, algunos diputados. O sea, había esta adrenalina por escribir cosas que lograran desmontar la corrupción, desmontar el autoritarismo. Y después de eso, yo me fui dando cuenta que dialogar con el poder, que el periodismo que digamos que a mí me gustaba y que está muy inspirado en el Proceso y en Julio Scherer, que para mí es el gran periodista, pero debido a las taras del régimen del PRI, donde solo ganaban ellos, como que el periodismo buscaba más que hablar con la sociedad, hablar con el poder. O sea, como casi había un frenesí para que te leyera el gobernador y se enojara al día siguiente cuando viera tu nota, o se enojara el diputado y demás. Pero después también me di cuenta que todos ellos eran unos cretinos y que por más que se enojaran o que les afectara lo que uno publicara, no cambiaba nada. Entonces yo fui transitando y dándome cuenta que me interesaba más hacer un periodismo que leyera a la gente común, que pudiera ayudar a que la gente común se informara, se le activara su imaginación política y pudiera de alguna forma cambiar las cosas, ¿no? O sea, cambié, digamos yo, mi manera de enfocar el periodismo hacia el poder, hacia hablar con el poder o hacia buscar que el poder cambie, que es el periodismo original, así nació. Y en los países con democracias más funcionales, el periodismo sí es un contrapeso, se denuncia un acto de corrupción y alguno de los poderes actúa para procesar, digamos, esas denuncias. Pero en México no, en México las denuncias quedan en vano. Hay muchos ejemplos, el más reciente es en la Casa Blanca, de un gran trabajo, por ejemplo, de Carmen Aristegui. La casa, pues ahí está, Peña Nieto está impune, la primera dama también, los recursos
se quedaron en ese lugar. No hubo una acción judicial, o sea, nos enteramos todos de la corrupción, pero no hubo una acción judicial. Entonces creo que eso fue importante para mí, porque a partir de entonces me empecé a vincular con un género periodístico que para mí es el preferido, que es la crónica. La crónica como herramienta, no solo para escribir bonito, para mostrar la creatividad a la hora de contar una historia, sino la posibilidad de que a través de un género como la crónica podamos contar historias complejas, donde no necesariamente podemos decirle al lector esto está bien o esto está mal, sino que le transmitimos al lector la complejidad de personajes que conocemos nosotros, que investigamos, que documentamos, o también le transmitimos la complejidad de eventos que nos toca atestiguar como reporteros, ¿no? La crónica para mí es eso, y es un género que además exige precisamente este involucramiento y este pensamiento del lector, o sea, exige un cuidado en el estilo, exige la necesidad de que uno construya, que convierta a las personas con las que uno habla en personajes, ¿no? O sea, una crónica exige eso, una crónica exige también que los eventos se conviertan en escenas, que tengamos la posibilidad, mediante un rigor muy arduo periodístico, de transformar a las personas, a las fuentes en personajes y los eventos en escenas. ¿Esto para qué? Para que el lector pueda conectar con la historia que nosotros estamos investigando y que queremos que le haga clic en su cabeza. Entonces, la crónica se volvió para mí el género principal, y después del 2007, cuando Calderón empieza el desastre de la llamada guerra del narco, pues se vuelve una herramienta todavía mucho más necesaria, porque todo era tan confuso. El narco es un mundo secreto, es un poder oculto, donde no puedes solicitar un boletín, no puedes pedir por transparencia un comunicado, sino que uno tiene que meterse a hablar con muchas personas, a ver cosas y a tratar de armar con todos esos testimonios y con todas esas cosas que uno ve, pues un relato que trate de dar sentido, ¿no?, al lector. Y en esa ruta, el país, ustedes saben, bueno, ustedes les ha tocado, pues la generación, desgraciadamente les ha tocado un país muy colapsado por la violencia. La crónica se puso hasta de moda. Hace como 10 años de repente empezó a subir muchos encuentros de crónica, libros de crónica, nos decían cronistas, un encuentro casi internacional donde nos bautizaron cronistas de Indias a varios, que nosotros decíamos que éramos indios cronistas más bien, ¿no? O sea, había como esta efervescencia que llevó a que el mundo del cine documental, que a la par en México también tenía su propia ruta, empezara a interesarse en la crónica. Y a mí me pasó que algunos documentalistas me buscaran para que algunas crónicas que yo había escrito, ellos las tomaran como punto de partida para sus películas. Entonces yo di 2 historias mías para que las hicieran documental. Una historia que tenía que ver con una tragedia minera en Pasta de Conchos, en Coahuila, y otra que tenía que ver con algo de Monterrey. Y las 2 fueron un desastre. Me daba vergüenza el documental que habían hecho a partir de mis historias, ¿no? O sea, realmente estaba yo muy molesto con eso. Y recuerdo que uno de los directores, en medio de una discusión, me dijo, pues ponte a dirigir tus historias, tus documentales si quieres, pero no estés jodiendo. Entonces me quedó eso en la cabeza, y un poco tiempo después me buscó otro documentalista para pedirme una historia mía, que era una historia sobre Mauricio Fernández Garza, un empresario muy millonario de Monterrey, muy extravagante, que colecciona dinosaurios. Tiene un tiranosaurio rex en la sala de su casa, la espada de Hernán Cortés, y bueno, es un tipo muy excéntrico que se había lanzado a gobernar San Pedro Garza García, que es la ciudad más rica de América Latina, más rica que Zapopan, para que se den una idea, o sea, el doble, imagínense lo fantoche de gente allá. Entonces, él se había lanzado a proteger de alcalde de esa ciudad,
en un momento donde los Zetas estaban prácticamente sitiando todo Nuevo León y estaban rodeando la ciudad. Y él se lanza y se vuelve como una especie de sheriff. Entonces yo lo acompaño, yo lo conocía tiempo atrás, y escribo una historia que se llama Un alcalde que no es normal. Se llama así porque cuando ya terminé de hacer todo el perfil, que fue casi un año, le hablé a Mauricio y le dije, oye, pues todas las personas que he entrevistado, amigos y enemigos tuyos, dicen que estás loco. Y él me dijo, bueno, normal no soy. Entonces de ahí publiqué el título, ¿no? Un alcalde no es normal. Me busca, después de que sale la crónica, me busca Emiliano Altuna, un documentalista que había hecho una película que se llama El Ciruelo, muy contemplativa, de un pueblo que iba siendo inundado para construir una presa y demás y tal. Y me pide la crónica, yo le digo que no voy a dar ya mis historias, a menos que yo me involucre, y entonces así empecé yo en el documental, digamos, cuidando mis historias como periodista, ¿verdad? Como participando en la dirección, junto con él, con otro compañero que es Carlos Lucini, pero yo también tomando las decisiones narrativas y que tenían que ver con el planteamiento de una gramática propia, un discurso visual, y bueno, todo lo que implica un documental, que si quieren ahorita lo podemos ir detallando más. El caso es que yo no me imaginaba en aquel entonces, eso fue en 2009, que 10 años después ocurriera lo que ocurre hoy, que ya prácticamente el documental y la crónica se han vuelto géneros hermanos, ¿no? O sea, que hay, yo hablo con documentalistas como Alberto Arnau, por ejemplo, que hizo Hasta los dientes, un documental muy bueno sobre los estudiantes del TEC que hicimos por el ejército, que se lo recomiendo, está en Netflix. Y yo hablo con un cronista, o hablo con Marcelo Ruiz, que es también un documentalista, que tiene un documental que se llama Oblatos, que habla de una fuga de unos guerrilleros, varios de los entrevistados son de aquí de Jalisco, y hablo con un cronista. O sea, la crónica y el documental llegaron en un momento como el de hoy a convivir de manera muy, muy interesante, porque da la impresión de que las audiencias que se han vuelto todo un enigma para los periodistas, en el sentido de que los periódicos donde trabajábamos han entrado en crisis. O sea, prácticamente no hay ni un periódico en México que tenga números sanos, finanzas sanas. Todos los periódicos y todas las televisoras y radiodifusoras están operando mal. O sea, todos han corrido en los últimos 15 años a la mitad de su personal. Los periodistas han sido despedidos de muchos espacios, pero eso no necesariamente quiere decir que el periodismo esté muriéndose. O sea, lo que está muriéndose es el modelo de negocios que existía para las empresas periodísticas. Ese modelo ya desapareció, ya no es rentable, y se está buscando constantemente en esas empresas cómo generar algo que mantenga a estas compañías. Pero a la par me da la impresión, y eso ya es una evaluación más subjetiva, que el periodismo en México ha encontrado mucho más posibilidades de desarrollarse justo, ¿no? O sea, esa orfandad en la que ha quedado el periodista hoy en día es una orfandad que también tiene que ver con libertad, y se han creado muchos medios digitales interesantes, se han hecho colectivos, se han hecho también periodismo muy independiente que de alguna forma circula. Entonces, esta crisis que tienen las empresas periodísticas para mí no es una crisis del periodismo. Para mí incluso el periodismo está mejor que nunca. Yo estoy estudiando mucho el periodismo mexicano del siglo pasado para una historia que estoy haciendo, y yo no creo que antes haya habido la diversidad, la libertad, la potencia que tenemos hoy en día. Las redes sociales y el tema de las audiencias, algo interesante es que
la debilidad de las empresas periodísticas y, digamos, la irrupción de las redes sociales como fuente de información, ¿no? Ahora la gente te dice, no te dice que lo leyó en Milenio o en Reforma, te dice lo leyó en Facebook o en Twitter o en Instagram. O sea, el hecho de que las redes hayan irrumpido ha generado también una anomalía, considero, en el sentido de que creemos que estamos informados, pero no estamos informados de las cosas. Como que pasa todo tan rápido en las redes sociales y tenemos la sensación de estar informados, pero nunca profundizamos como en los acontecimientos. Y para mí esta circunstancia, que ya, digamos, las redes sociales llevan unos 8 años más o menos volviéndose el centro de información de nuestra sociedad, ha generado que tengamos un gran vacío como audiencia, que tengamos una hambre de realidad, un hambre de conocimiento. Entonces, yo lo ligo con el éxito que han tenido las películas y las series de ficción inspiradas en hechos reales. Como que ante la crisis de las empresas periodísticas, la fragmentación de las redes sociales, una serie de ficción es la posibilidad que tenemos como para no solo entretenernos, como siempre ha ocurrido, sino también para entender algo, como que el espectador busca en una serie de ficción, ahora, eso está medido, detalles de la realidad, quiere entender algo, quiere terminar de ver la historia, no solo entretenida, interesante, sino también que le deje algo, que sienta que aprendió algo, que descubrió. Digo, lo más común es el tema del narco, ¿no? Como que al final tuvo un conocimiento, pero se aplican muchas otras posibilidades. Y ahí para mí, y el documental es otro, el documental también hoy en día cubre esa gran hambre de realidad que tienen las audiencias por no acceder en los periódicos o en las fuentes tradicionales a la información completa y por no tenerla tampoco en las redes. El documental se ha vuelto también una manera de entender algo, de abordar y comprender algún fenómeno, una situación del mundo contemporáneo. Y ahí, y para mí entonces, las posibilidades de los periodistas se han ido ampliando. Yo creo que los periodistas ahora, o sea, la generación de ustedes, es verdad que han perdido los espacios o las posibilidades de trabajar en periódicos, radio y televisión, porque son menos hoy en día, pero pueden trabajar de manera independiente, pueden hacer cosas digitales y además también pueden trabajar en la industria que hace todas estas series de televisión y de ficción y demás, porque en todas estas experiencias siempre hacen falta periodistas, o sea, siempre hace falta alguien que tenga la formación y la capacidad de analizar los hechos del día a día, de darles un cierto proceso, de jerarquizarlo, la información y de tener un contexto. Yo por lo menos en las producciones que he hecho siempre trabajo con periodistas y con cineastas y cada vez me doy cuenta. Yo tengo una productora que se llama Bengala y estoy por fundar otra productora que se llama Detective, que van ligadas, porque no, es tanta la demanda de compañías que me piden investigación. Oye, voy a hacer una serie sobre Hernán Cortés, pero quiero que haya periodistas, gente que tenga la formación periodística para que investigue hoy en día cómo están todos los lugares durante la conquista, cómo existen, o quiero periodistas que estén en un cuarto, escritores junto con guionistas, discutiendo sobre una serie que vamos a hacer sobre el cambio climático, ¿no? Y así, o sea, es cada vez más notorio que el mundo periodístico está adquiriendo una posibilidad de entrar a ese mundo del entretenimiento, que afortunadamente no es el mundo del entretenimiento de antes, no es la Televisa de programas estúpidos, monopólicos, sino que ahora sigue habiendo gente idiota en el mundo del entretenimiento, como también en el nuestro, ¿no? El periodismo, pero ahora hay más
disposición para que la realidad o la idea de realidad con la que trabajamos los periodistas formen parte de todo ese mundo. Hay compañeros que han trabajado en muchas producciones muy exitosas, como por ejemplo Alejandro Almazán fue uno de los investigadores de la serie sobre el Chapo. En la serie de Narcos, por ejemplo, a mí me tocó colaborar con algunas cosas también, y digamos que es un espectro que se va abriendo cada vez más. Yo soy optimista, o sea, a mí esto no me desalienta. Yo tengo amigos de mi generación que ven con desazón todo esto que yo les estoy diciendo, que ven como una derrota el hecho de ya no poder publicar como en un periódico al día siguiente, o sea, no escribir y que tu nota se publique al día siguiente, que tienen una nostalgia, y son gente de mi edad. Yo soy tan viejo, voy a cumplir 40 años en 2021, entonces todavía falta, pero hay ya esa nostalgia. Pero para mí no hay nostalgia, porque yo veo que se hace buen periodismo. Vengo de los premios estos García Márquez, y de los finalistas la mayoría eran periodistas mexicanos, y ganaron periodistas mexicanos en uno de los equipos de Guadalajara incluso. O sea, no, el periodismo, cuando alguien les diga que el periodismo está en crisis, díganles que no es cierto, porque no está, y menos en nuestro país. El periodismo está en un nuevo nivel, porque hay que distinguir lo que es el periodismo de las empresas periodísticas. Las empresas periodísticas están muy mal, pero nosotros creo que nos estamos abriendo una posibilidad muy grande de seguir contando historias, de entrarle a esa nueva forma en la que la tecnología nos está llevando a consumir información, a entretenernos. O sea, los pronósticos indican o las tendencias, perdón, de 5 a 10 años se van a abrir incluso nuevos espectros de entretenimiento que yo creo que van a estar ligados con la información, como las narrativas en 360, ¿no? O sea, no sé si ya han visto cosas, experiencias en 360, son impresionantes, y para eso hay que documentar, sobre todo estas experiencias 360 en las que subes una montaña o caminas por el desierto o demás. O sea, para esas producciones hay todo un trabajo previo de investigación, de documentación, que los periodistas podemos hacer mejor que nadie. Está también la realidad virtual, que es otra tendencia en donde se junta la información y el entretenimiento. O sea, no vean descabellado que en 5 o 10 años de repente estén ahí en la esquina alguien con sus lentes nadando con tiburones mientras nosotros estamos aquí platicando, o en el restaurante, como estamos ahora con el celular viendo una serie o un documental en nuestra mesa y los demás comen. O sea, estamos en un momento en que la tecnología es verdad que está arruinando los modelos periodísticos tradicionales, pero también está generando nuevas narrativas, nuevas posibilidades en las que nosotros cabemos perfectamente, ¿no? En las que además se mantiene el espíritu esencial del periodismo, que para mí es el de contar historias que busquen una transformación social. O sea, eso es básico, eso es algo básico. O sea, uno, a través de todas estas herramientas que les digo, puede no solo tener ese placer de compartirle a alguien una historia que tú investigaste, que viviste, sino además el sentido de que eso que hacemos es para que mejoremos como sociedad, ¿no? Y precisamente a mí me llena de mucha emoción, porque como les decía al principio, yo cuando inicié en el periodismo, y las posibilidades del periodismo en aquel entonces eran de hablar solo con el poder, y solo si el gobernador leía tu nota y le caía bien lo que escribías, iba a cambiar esa realidad. Ahora no necesitamos ese diálogo con el poder para que lo que contemos a través de Netflix, a través de YouTube, a través de no sé dónde, genere una reacción social que en presión ayude a que cambien las cosas, ¿no? Y eso para mí pues es fascinante, es algo que ustedes que cuando salgan de aquí lo van a vivir mayor plenitud, un poquito más aterrizado. Nosotros, como quiera, tuvimos un pie, o mi generación tuvo un pie en el mundo
del papel y ahora un pie en el mundo digital. Ustedes tienen que ser periodistas con un pensamiento digital, fundamentalmente, y eso no es un defecto, no es algo que vaya contra el compromiso periodístico para mí, sino es una descripción muy fundamental pues, de la era que vivimos, y es una era que está marcada precisamente por la nueva tecnología de comunicación. Y bueno, yo ya no hicimos lo que dijimos, yo me fui de largo y nadie me interrumpió y nadie comentó nada. No sé si alguien quiera que nos detengamos en algo de lo que platiqué o preguntar algo, si no ya podemos ir empezando a ver casos concretos. Gracias. Yo quería preguntar acerca de los medios de comunicación en las redes sociales, en el entendido de que, bueno, ¿qué debe hacer un medio de comunicación con esta transición que están llevando a cabo ya para hacer periodismo digital? Para competir con esos posts que se comparten tan fácilmente, que son creíbles por la gente. O sea, ¿cómo puede competir para ganar lectores? Pues yo creo que primero lo que yo te diría es ustedes, o sea, una recomendación es que ustedes tienen la posibilidad de no pensar en los periódicos o las empresas periodísticas como el centro del trabajo periodístico, ¿no? Que es lo que he tratado de decirles. Entiendo que todavía pues son la primera aspiración, ¿no? De un estudiante, como que voy a trabajar en este periódico o en este televisor, pero lo que quisiera transmitirles es que están de verdad en la posibilidad de brincarse ese proceso. O sea, antes para poder ser periodista tienes que trabajar en unas empresas y ya. Ahora yo creo que hay muchas otras formas de hacer periodismo que vayan a un lado de las empresas tradicionales que están. Ahora, si queremos salvar a una empresa periodística tradicional, en realidad yo creo que es muy difícil. O sea, por lo menos en mi experiencia, casi todas estas compañías en México tienen todavía en su dirección un pensamiento de papel, ¿no? Y entonces no tienen la capacidad de reaccionar frente a todos estos fenómenos como el fake news y demás de una manera que no sea autoritaria, porque antes los periódicos eran centros de poder. O sea, antes un director de un periódico era casi como un gobernador. O sea, antes yo creo que era más fácil hablar con el gobernador de aquí que con el director del Informador. Es el Informador, ¿verdad? El periódico aquí grande, ¿no? Y ahora pues eso ya, digo, sigue siendo importante el director del Informador y demás, y el gobernador todavía sigue siendo importante, aunque se esmere en sabotear su administración, pero ya no tienen esa relevancia, y ellos sienten que tienen esa relevancia, las empresas periodísticas. Entonces lo que yo he notado es una dificultad enorme para eso. Hace unos años conocí a Emilio García, que es el director digital del Washington Post, que es uno de los periódicos más pues, importantes del mundo, ¿no? Y en Estados Unidos el Post le gana al New York Times en clics, y algo que me impresionó, no, hace 3 años fue, que me contó que llevaba una semana llamando todos los días, el director digital del Washington Post, o sea, no, llevaba una semana llamando todos los días a unos chavitos de California de 23 años que no le contestaban, y que él necesitaba que le contestaran para pedirles que le ayudaran a distribuir los contenidos del Post gratis en su plataforma, en su aplicación que es Snapchat, imagínate. O sea, y él decía, pues yo tuve que cambiar mi mentalidad, o sea, y eso, para que la información que yo estoy generando
tenga sentido en la nueva configuración de las audiencias, tengo que hacer la nota para el periódico, pero tengo que además adaptar esa nota al lenguaje de Snapchat. Yo de Snapchat nunca he visto una noticia, pero él decía, y lo hace gratis, o sea, lo tiene que... Y los chavitos no le contestaban, y era gratis, o sea, era pedirles nada más, ayúdenme a que fluya mi información diaria en sus redes, no le contestaban. Cuando él tiene esa mentalidad, porque ahí llegó al Washington Post un empresario que ya tiene pensamiento digital, que es Bezos, el dueño de Amazon, ¿no? Entonces él llegó ya con esa disposición, con esa apertura. Yo creo que el problema que se podrían encontrar muchas soluciones para eso que tú mencionas, perdón que he hecho todo este rodeo, pero para mí es importante transmitirles a ustedes que las empresas periodísticas tradicionales que no dependan de ellas para poder trabajar. Pero se podrían solucionar de muchas maneras. El caso es que lo más importante es que haya pensamiento digital en estas empresas, y desgraciadamente todavía no hay esa cultura. Todavía hay muchos dinosaurios, y dinosaurios más viejos que yo todavía, que impiden que se transformen las redacciones y que estén en la posibilidad de reaccionar a circunstancias como esta. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo acercarnos a este tipo de empresas? Porque creo que a la mayoría nos llama la atención esto de estar de parte con los guionistas, de hacer investigaciones para construir de repente series o temáticas interesantes, ¿no? Narrativas interesantes. Pero ¿cómo acercarnos a este tipo de producciones? Y sobre todo, ¿cómo aceptar las condiciones? Porque yo hace unos meses me enteré de una promoción a un junior de Netflix, o sea, era hacer solicitudes de información, ¿no? Un poco de investigación, pero era solamente 3 meses, ¿no? Entonces, de repente, ¿hasta qué punto aceptar esas condiciones y en dónde sí debemos de tener cuidado con las condiciones? No creo que haya... O sea, Netflix no tiene un personal fijo que trabaje, digamos, las producciones. Lo que hace es contratar productoras para que hagan sus proyectos, y depende, pero Netflix los firma como originales, ¿no? Yo hice una serie que se llama 94, que la produce Vice, por ejemplo, y la produce Vice Ciudad de México, y lo que hace Netflix es, me gusta esta idea que tiene esta productora, la financio y me comprometo a transmitirla cuando quede, y ahí. Entonces, está justo ocurriendo ahora que hay muchas productoras emergiendo. De hecho, aquí hay una compañera de ustedes que trabaja en una productora de aquí en Guanajuato, ¿verdad? ¿Sí? Pero en Jalisco hay como 5 o 6 o más, en México hay bastante. O sea, yo lo que les recomendaría es que se acerquen a esas productoras. Normalmente las productoras no tienen una marca muy visible como los medios, porque están siempre detrás, están en la cocina trabajando las historias. Pero hay listados ya que se empiezan a generar. En la Academia Mexicana de Cine, en la página pueden buscar una lista de productoras, hay en la Canacine también. Eso creo que es muy importante, tiene que ver con lo que decía el compañero, o sea, que cambiemos nuestra perspectiva, y tampoco es como que vayamos con Netflix, porque no es ir directamente con Netflix o con Amazon o con iTunes o con Facebook o con YouTube, sino son estas productoras, es un ecosistema de productoras en el que se van a generar todos esos contenidos para las grandes plataformas. México tuvo un problema, que el monopolio de Televisa, que luego se convirtió en monopolio con TV Azteca, impidió que se desarrollaran productoras de cine y de televisión independientes, porque Televisa y TV Azteca tenían sus propias producciones, y entonces no se generó un mercado como hay en Estados Unidos o en Argentina o en otros lugares donde hay productoras de mucho tiempo. Pero aquí ya se están generando. O sea, yo tengo una productora que se llama Bengala, les digo que vamos a crear otra productora que se llama Detective, para que se enfoque solo en documental, solo en investigación, para series de ficción, pero investigación o fact-checking, digamos, en series de ficción. Y así hay más. Everardo González tiene una productora que se llama Artegios, hay una productora de Elena
cortos que se llama No Ficción, hay una productora que se llama Teleset, de unos colombianos que llegan a México. O sea, hay bastantes productoras, y ahí es donde creo que nosotros podemos acceder a proyectos específicos. Y sí, es algo que a lo mejor, lo que me platicaba su maestra antes de venir, aquí hay una escuela de cine, ¿no? en la universidad, ¿no? En Guadalajara, y como que ellos ya quizá tienen más conocimiento de toda esta industria o esta escena de producciones, pero la tendencia que yo veo es a que se vayan juntando ambos mundos, y mientras se junten ya de manera más orgánica, pues ustedes les recomiendo que tengan en la mira todo ese mundo, porque ahí pueden trabajar perfectamente y hacer cosas interesantes. Buenas. Yo quisiera preguntarte un aspecto que, bueno, había estado tratando durante la conferencia. En la cuestión de seguridad del país, sabemos que la realidad actual está bastante jodida en el país. Y, bueno, dime, ¿cómo han funcionado, cómo han lidiado las productoras que tú tengas conocimiento para enfrentar esas cuestiones de inseguridad? Me estoy refiriendo a, bueno, ya sabes, los casos de los documentalistas que eran estudiantes que desaparecieron, el director de fotografía que estaba haciendo scouting en Guerrero para una serie de Netflix, creo que era la de Narcos. Dime, ¿cómo han visto ustedes o cómo han enfrentado esta cuestión de que, bueno, México se está volviendo, su panorama actual de la inseguridad pues ha afectado a todos los rincones, todos los ámbitos, y pues también aquí a las productoras? Tal es el caso que, ya hablando de productoras hollywoodenses, en lugar de grabar aquí en México, se van a España. Dígame, ¿han discutido eso? ¿Han pensado eso en tu círculo? Que pues hayan visto cómo lidiar con estas cuestiones. No, claro, pero a ver, es un peligro ser documentalista, ¿no? Pero también es un peligro ser periodista, pero también es un peligro ser ciudadano común. O sea, también, o sea, no necesariamente el mundo del cine documental o de las producciones es particularmente peligroso. O sea, es una circunstancia en la que estamos viviendo, y creo que el trabajo que se ha tratado de hacer es para contrarrestar eso. O sea, les dije un documental como Hasta los Dientes, que exhibió cómo el ejército había asesinado a 2 estudiantes de una escuela privada que se había negado durante mucho tiempo a reconocer un crimen de Estado. Pero hay otros documentales, hay un documental que se llama Tempestad, de Tatiana Hueso, que precisamente habla de cómo ha habido estos casos en el país, o La Libertad del Diablo, de Everardo González, un documental que me tocó escribir. Entonces, pues el panorama es riesgoso. O sea, si alguien de aquí no está dispuesto a enfrentar ese riesgo que exige el periodismo, desgraciadamente en México, pues no lo haga. O sea, en serio, que se busque una actividad lo menos peligrosa posible. No va a haber ninguna actividad en el país que no sea riesgosa, pero el periodismo hay que reconocerlo y hay que ignorarlo ni ser temerarios. Es una actividad riesgosa en nuestro país. En el mundo nuestro lo que tratamos de hacer pues es protocolos, tratamos de hacer redes de protección, tratamos de cuidarnos, tratamos de informarnos. Es algo que yo soy más periodista que documentalista, o yo digamos que tengo más experiencia y tengo más diálogo con periodistas, y esta discusión la tenemos desde hace muchos años. Se han creado bastantes organizaciones, colectivos, plataformas para tratar de garantizar mejores condiciones, y pues de repente sentimos que lo logramos, pero nos matan a un amigo, nos matan a un compañero, se nos cae todo otra vez y seguimos. Es una adversidad con la que tenemos que lidiar, sin ser temerarios, buscando establecer medidas básicas, pero aceptando esta realidad, estas condiciones. Gracias. Si quieren, bueno, ¿puedo sobre este mismo tema de la seguridad? No. Vamos a ver el tráiler de mi primer documental que se llama El Alcalde,
y ahí voy a terminar de hablar las cosas de seguridad, ¿no? ¿Sí? Yo me entero, ¿no?, de eventos por alcaldes, por gentes que dicen, pues llegaron y entraron con helicópteros y mataron a todos, o sea, y no sale en ningún medio de comunicación. Yo no sé, era cierto, ¿no?, pero algún alcalde me decía, oye, pues nos pidieron de no sé dónde un bulldozer para enterrar cadáveres de algún operativo del gobierno federal, como en un rancho, un amigo, que igual entraron con helicópteros y pues básicamente mataron a todo el mundo. Y no dejaron ni cadáveres ni casquillos. Además de que entre el propio crimen organizado, yo me imagino que hay cantidad de víctimas entre pleitos de ellos mismos que los meten y los disuelven en ácido o los entierran o cualquier cosa, los desaparecen. Y tampoco te enteras. Yo creo que lo que sale público es lo inevitable. Y creo también que lo evitable como tal no sale. Entonces digo, para mí si me dijeras, son 50,000 los oficiales, yo creo que fácilmente vamos a dar en Puerto Millón de muertos. Digo, por decirte, yo creo que sería como 5 a 1. Entre lo del crimen organizado que no te enteras, entre el gobierno que no te enteras, y si son 50,000 y no hay uno más, o son 250,000, que es más mi estimado, es lo mismo. La primera es sobre la seguridad. Vieron como en la cuarta, quinta toma aparece un hombre con un arma. Bueno, ese era el jefe de seguridad de Mauricio, del alcalde, cuando empezamos el rodaje. Digamos que era la persona con la que nos coordinábamos para llevar nuestro equipo, para acompañarlo mientras filmábamos, y a mitad del rodaje lo mataron. Entonces, pues lo mataron porque justo el alcalde estaba haciendo una política que le llamaba el de blindaje de su municipio y estaba enfrentándose con otros grupos criminales. Después de un informe de gobierno, él sale, este jefe de escoltas pues termina el evento, deja al alcalde en su casa y se va con una chica como a las afueras de la ciudad y ahí lo mata. Esto fue en 2011, no, 2010, cuando lo matan. Entonces, pues sí, era algo que no teníamos necesariamente mucha claridad de cómo abordar, porque de repente la persona con la que mandabas era BlackBerry en aquella época, con los mensajes para coordinarte, pues ya murió, y era la persona que te daba la seguridad a ti también cuando ibas a filmar, imagínate. Entonces, sí es un tema que yo no quisiera que minimizar ni trivializar, o sea, es un riesgo real, sí piénsenlo bastante, porque incluso el mundo del cine y el mundo del documental en estos tiempos como los que tenemos hoy en día, y si queremos hacerlo bien, con este afán de transformación, pues va a implicar riesgos y va a implicar que nos expongamos a situaciones de zozobra. Esa era una. La otra es el formato también. A mí me impresionó que cuando empecé a hacer el documental con Mauricio, él cuenta esto que ustedes oyen aquí. Esto lo dijo hace 9 años, que había más muertos de los que sabíamos, de que había fosas clandestinas. O sea, ahora hay pues toda una conciencia de que el país está lleno de fosas clandestinas, pero esto nosotros lo sacamos, lo documentamos en tiempo real. O sea, esta denuncia cuando sacamos la película, pues estaba ocurriendo en el momento en el que estaban haciendo esas fosas, que 9 años después seguimos descubriendo.
ese es para mí un valor que tuvo el documental. Como se dan cuenta, requiere una producción distinta, las imágenes y la música tienen una cierta sofisticación en comparación con lo que vemos en la televisión, ¿no? O sea, tienen un nivel de producción distinto, más esmerado, más cuidadoso, y eso sirve para que no nada más como un ejercicio de lucimiento estético, sino acompañado con una revelación tan fuerte como la existencia en el momento de estas fosas clandestinas para enterrar a los muertos no registrados de la guerra contra el narco, pues era para mí muy potente también. O sea, yo creo que es algo que a mí me ayudó a valorar el mundo del cine documental y darme cuenta de que era una vía por la que los periodistas podíamos seguir hablando de los temas actuales, de los temas contemporáneos, pero con un rigor más cinematográfico, ¿no? En cuanto a la producción de las imágenes. Y la tercera, que les quiero decir, es que todo esto lo hicimos 3 personas nada más, o sea que no necesariamente tiene que, ahorita vamos a hablar de una producción que hice para Netflix, donde éramos 200 personas, pero en esto éramos 3 personas, los 3 directores que hacíamos de todo, que hacíamos el guión, que hacíamos el sonido, que hacíamos la cámara, que hacíamos la producción. O sea, el documental también se pueden acercar a estas productoras y hacerlo a través de una productora, pero también es algo que se puede hacer en equipo, lo pueden hacer entre un pequeño grupo de ustedes donde algunos tengan una cierta especialización, eso sí, en audio y en video básico, o por lo menos que se aboquen a eso, o conseguir a alguien, pero no necesariamente tenemos que estar pensando en una producción muy grande, se puede hacer también a un nivel más pequeño. Ya hay grandes documentalistas que hacen todo ellos solos, que hacen la cámara, el sonido, editan, ponen la música, lo distribuyen, venden las palomitas, hacen todo. O sea, yo conozco un iraquí, amigo mío, documentalista, que tiene un documental, se llama Homeland, sobre Irak después de la guerra, y él hizo todo, tiene 2 documentales, uno de ellos nominado al Oscar, y lo hizo todo él. O sea, también quisiera como que tuvieran eso en cuenta, que se puede trabajar una producción de esto de una forma más artesanal, más pequeña, no tiene que ser todo tan grande, grandilocuente. Pero sí, perdón. Ok, ya. Tal vez me estoy adelantando un poco quiero abarcar 2 puntos, 2 series tuyas. Una es documental, 1994, y otra es Yankee. Lo siento. Básicamente quiero, en la parte de 1994, tengo muchísimas dudas, pero principalmente son este estilo de entrevistas que tienes, súper concretas, súper enfocadas a tu entrevistado. La entrevista como periodista hacia documental, como el rigor cinematográfico, creo que, bueno, a mí me ha tocado que es un poco más estricto, ¿no? Porque quiere sacar la pregunta sin que se vea tu voz, ¿no? Sin que se escuche tu voz, más bien. Quisiera saber cómo estructuras esas entrevistas, y esto mismo, si en El Alcalde es pues, un crew de 3 personas, en 1994 creo que es mucho más sofisticado. ¿Cómo fue esa estructura de la serie? Sí, la entrevista pues es esencial, ¿no? O sea, como periodista creo que cuando empezamos a trabajar en El Alcalde me di cuenta que era una aportación que yo podía dar. Yo conocía a Mauricio desde hace mucho tiempo, él podía hablar conmigo de una forma quizá más profunda de lo que hubiera hablado con un entrevistador que llegara por primera vez, ¿no? O sea, sí creo que hay unas técnicas de entrevista que yo trato de implementar, pero que tienen como esencia el conocimiento de la persona y el trabajar la relación con esa persona antes de que llegue el instante en que
te sientas frente a él y le pones una cámara. O sea, todo el trabajo, no es el momento en sí de la entrevista, para mí el que requiere mayor destreza, sino el momento previo, todo como el trabajo de conversación, de explicarle tú lo que estás buscando, de mostrar documentales. O sea, le mostré a Mauricio documentales de Errol Morris para que él entendiera lo que quería decir, porque también si hoy en día todavía mucha gente no entiende que es un documental, o como que la idea es un poco difusa, pues hace 10 años era todavía más rara, como que documental y piensan algo de Discovery Channel o Nat Geo, como que... Entonces hay que explicarle, ¿no? Y mostrarle, mira, es algo así lo que yo quiero, y quiero que platiques y platiques. Entonces sí hay toda una preparación previa, como un actor, o sea, como en la ficción, un actor, hablas mucho con tu entrevistado, y logras y tratas de que cuando ya se siente ante la cámara o cuando esté ante la cámara tenga la visión que tú estás buscando, ¿no? O sea, que tú como director vas a buscar en esa entrevista. Y obviamente en la entrevista pueden ocurrir cosas sorprendentes, pero creo que el trabajo más importante es previo, mucho. Y luego, en ese entonces, gracias a Carlos y a Emiliano, descubrí un dispositivo que inventó Errol Morris, que se llama Interrotron, que tú le pones al entrevistado en la cámara un espejo, en el que, es un espejo antes y ahora ya es casi ¿cómo llaman estos? Un teleprompter, donde el entrevistado está mirando al lente de la cámara, ¿no? Pero en el lente de la cámara me reflejaba yo, o sea, el entrevistador. Entonces se genera, el entrevistado está hablando con alguien, pero en realidad está mirando el lente de la cámara, y por eso se da esta sensación de que te está mirando a ti cuando tú lo ves, y en cine es mucho más padre la sensación, que eso lo usé en 94, eso lo uso siempre ya. Bueno, no, en el más nuevo no. Porque tiene otra característica. Por ejemplo, el más nuevo, mi documental más nuevo, se llama Vaquero del Mediodía, ahorita también vemos un tráiler. Es una búsqueda de un poeta delirante, y por ejemplo ahí lo que yo hacía era pedir las entrevistas en la noche. O sea, yo pedía la entrevista a las 11 de la noche de en adelante, y si se podía en la madrugada mejor, porque el entrevistado, como estamos hablando de poesía, de guerrilla, de decadencia, yo buscaba más la parte nocturna o la parte onírica del pensamiento de mis entrevistados. Entonces, pues de manera muy natural era, o sea, si yo te entrevisto a ti a las 10 de la mañana, vas a decir lo mismo que me dirías a las 11 de la noche, dirías lo mismo pero de otra forma. La forma en la que me lo dirías de noche sería distinta. Casi no cambia lo que me dirías, pero la forma sí sería muy distinta. Entonces, por ejemplo, ahí trataba yo, luego era raro porque mis entrevistados, oye, pero a las 12 de la noche, ¿cómo voy a darte una entrevista? No es fácil, pero sí, digamos, para mí todo el trabajo de entrevista en un documental más importante es antes de poner la cámara. Ya ahí no. La tele no, la tele, como ustedes saben, busca el show inmediato, y entonces sientas a cualquier güey y lo quieres reclamar, y usted se robó la presidencia, y usted, o sea, el entrevistador busca hacer un show para tener una reacción del entrevistado que después de eso le va a meter la madre y se va a ir, ¿no? Pero un documentalista está pensando a fondo, o sea, tú necesitas hablar muchas veces. O sea, Mauricio parece una sola entrevista en documental, pero en realidad lo entrevistamos como 6, 7 veces, y a veces le preguntaba lo mismo, porque justo en la edición yo quería encontrar la mejor forma en la que me había contestado una pregunta importante, y hasta la cuarta me la contestaba con la fonética que yo quería, o el tamaño o el tiempo que yo necesitaba para que el documental no se volviera tan largo, no sé, o sea, una serie de cuestiones que tienen que ver ya con el montaje, con la edición. Pero sí es muy importante la entrevista para mí, y es el tipo de documental que yo básicamente trabajo, ¿no? Busco conectar con
los entrevistados para que su testimonio sea lo más fidedigno posible e interesante. Sí. Mi pregunta es un poquito más técnica y es sobre bueno, tú que tu productora o has trabajado en proyectos que han ido directamente como a Netflix o que han sido firmados se dice que, por ejemplo, Netflix actualmente está solicitando que las producciones estén grabadas en 4K para poder firmarlas. Y esto, ¿qué conlleva para las productoras, por ejemplo, pequeñas? ¿Cómo lo enfrentan? Y obviamente pues existen y se está creando cada vez más plataformas de contenidos, que es el caso por ejemplo que pues, está Netflix, está Amazon y se está creando, se va a lanzar por ejemplo Apple TV+. ¿Consideras que se está generando un modelo también un poco de monopolio respecto con eso? Y esas son mis dos preguntas. Pues sí, ahorita Netflix es el principal streamer, pero el panorama es muy interesante. O sea, Disney, Apple, Amazon, Paramount, HBO, o sea, ya eso, digamos, se está cambiando, afortunadamente, porque la competencia y la pluralidad es buena. Y lo de las cámaras, pues sí, en 4K además es una cámara específica, que es la Red también, no cualquier cámara, sino es específicamente, y te da una serie de lineamientos técnicos, pero eso aplica para sus producciones originales. Entonces las producciones originales están financiadas por ellos, entonces pues en cierta forma ellos se hacen cargo de eso. Ellos tienen otra área que son adquisiciones, como hasta los dientes, que no está filmada en 4K y que está transmitiéndose en Netflix. Esa es una adquisición y también puede circular, o sea, no creo que sea impedimento. De hecho, me da pie para mostrar otro trabajo que he hecho. Guerra contra el narcotráfico. Enfrentamientos, bloqueos carreteros. En Reynosa, Tamaulipas, hubo persecuciones, balaceras. En México cada vez son más las víctimas civiles. 170,000 ejecutados. Cada día surgen nuevos justicieros. ¿Se vale o no la justicia por propia mano? Don Alejo Garza Tamés. Se apersonaron hace 2 sábados en el rancho de Don Alejo, le dieron 24 horas para que les entregara la propiedad. Y el señor les dijo: aquí los espero. Sacó los empleados, aceitó pistolas, rifles deportivos y esperó una a una el paso de las 24 horas. Don Alejo resistió de pie un enfrentamiento que pasó de las ráfagas a las granadas. Mató a 4, hirió a 2. Y no les entregó su rancho, ni su propiedad, ni su tierra. Hombre bragado y valiente, de muy noble corazón, nació norteño hasta el tope y así defendió su honor. ¿Cuántos va, compadre? Se cortó ahí, faltaba el cierre, pero este no es 4K, ni siquiera es 4K, es VHS, imagínate. O sea, es una producción que hicimos a partir del archivo del propio personaje de Don Alejo Garza Tamés, que entonces yo estaba investigando para una historia, yo quería escribir una historia y en algún momento me entero, gracias a su hija y a sus hijas y a su esposa, su viuda, que Don Alejo era un aficionado a la cámara, a lo mismo que la cacería, y que había documentado él toda la construcción de su rancho, del rancho por el que había dado la vida. Entonces ahí me di cuenta que quizá primero tenía que contar la historia de él como un documental, ¿no? Es algo que quería también decirles, que a veces o sea que hay que trabajar las historias, pues podemos pensarlas en texto, pero de repente la investigación nos hace que cambiemos el chip y de que abordemos la historia como la historia se plantea, que es en un formato audiovisual, como es este. Es un documental donde el propio personaje, que sí entendieron más o menos de qué va la historia, ¿no? ¿Sí? O sea, que
que fue muy famoso en su momento y que parecía un acto heroico, pero también como de tristeza por la incapacidad del Estado para proteger a los ciudadanos y garantizar su patrimonio. Pero para mí no era solo un acto de un ranchero defendiendo su propiedad, sino que cuando veo el material de él, empiezo a ver casi 40 horas de grabaciones que él había hecho, me doy cuenta de que él no estaba defendiendo una propiedad, un patrimonio, estaba defendiendo el lugar donde había pasado su luna de miel con su esposa, donde sus hijas habían aprendido a montar a caballo, donde él había tenido los mejores momentos con sus amigos, donde estaba su trabajador y hermano casi, Joaquín. O sea, él estaba defendiendo un pequeño paraíso de su memoria, ¿no?, que iba a ser arrebatado en el ocaso de su vida. Entonces, se puede también hacer el trabajo documental con archivo bastante. Es una herramienta que a mí me parece que se está recuperando bastante. O sea, hoy en día pues ya todos nuestros teléfonos son cámaras y como que hay registro de todo lo que hacemos, pero la textura que tiene el archivo en VHS o en Beta o en Super 8 incluso, que también lo usamos en el alcalde, es una textura y tiene un lenguaje propio, una nostalgia, te da ver ese material que está padre también jugar con él, ¿no? Y este documental, por ejemplo, yo lo hice pensando para otro circuito, que es el tradicional del documental, que estaría bueno que ustedes lo conozcan, que es el de los festivales. O sea, hay también muchos festivales en el mundo donde el documental, antes de los streamers y de las grandes cadenas de televisión, se movía. En México hay festivales como el de Guanajuato, el de Morelia, el de Monterrey. Hay un festival aquí en Colima muy bueno que se llama El Zanate, de documental también. Los Cabos también, Guadalajara. O sea, ese mundo de festivales también es una posibilidad. Que deberían considerar también. O sea, las producciones que ustedes hagan, los trabajos que ustedes hagan, no todos necesariamente tienen que ser para los streamers o las grandes cadenas. Hay una ruta de festivales en las que también pueden mover los trabajos que hagan, ¿no? Yo, por ejemplo, este documental lo hice pensando un poquito más en esa ruta. Se presentó en Guanajuato, donde ganó el premio Mejor Documental, en Monterrey, en Los Ángeles, en Alemania, en Colombia se va a presentar ahora. Y bueno, no tiene la masividad de los streamers, las cadenas, pero lo bonito es que normalmente te invitan a los festivales a que tú lo presentes y comentes, y entonces se hacen fusiones en las que hay mucha conversación, mucha discusión, y quizá no te da como para tener una gran vida, pero te da, si te va bien, puedes estar un año, digamos, proyectando tu documental y en un público más reducido, sí, pero tú creciendo más como persona, porque cada función, a mí me pasó con este documental, termina siendo como una discusión muy enriquecedora para todos, ¿no?, para la gente, el público que va. Entonces ese es otro circuito que les recomiendo que tengan, que en la mira, o sea, que no le hagan el feo a los festivales, diciendo como el de Guadalajara que tiene aquí, trae buenas piezas normalmente. Investiguen ustedes un poco más, hay programas de apoyo también, para que si tú tienes una historia interesante, te piden ciertos lineamientos, tú le puedes ir a pechar esos festivales y a lo mejor encuentras un productor que te va a ayudar a desarrollarla, o ahí puedes buscar gente que te ayude a fotografiar, a sonido. O sea, pongan en su radar también el mundo de los festivales. Yo creo que es algo que les puede ser interesante también. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Donaldo era un híbrido, era político renovador, y eso era nuevo. Quería aprovechar el movimiento para tratar de hacer lo imposible, que es transformar al PRI. México es la dictadura perfecta. Él quería cambiar el sistema político mexicano. ¡Vamos a ganar! Próximo presidente de México. Ese fue
Luis Donaldo Colosio. Le dieron a Colosio. Le dieron a Colosio. 2 disparos, dos presuntos, hace poco más de una hora. Nunca negó que había disparado. Ni siquiera me di cuenta si había salido de mi arma o no. Se empezaban a generar teorías. En el crimen participaron varios sujetos. Los demonios andan sueltos, ya no paran. Cambia todo, cambia el país. Un grupo de hombres armados mantiene tomados 4 municipios de Chiapas. Se estaban concentrando miles y miles de indígenas. No se les ocurre que va a pasar lo que va a pasar. Marcos puede ser cualquiera que no esté de acuerdo con la injusticia que esté sufriendo. La situación del país ya era insostenible. La crisis. No sabía qué podría pasar al día siguiente. Fue un año muy complicado. Que todo cambie para que yo no muera. Un México agraviado, lastimado, vejado. Ah, caray, ese fue el 94. Bueno, cuando lo vi, creo que, como que lo más difícil creo que es también como plasmar la información y que la gente no se vea como, ay, fue claro que fue esta persona, ¿no? O sea, a la hora de la edición y de ver las declaraciones de cada uno, porque pues cada uno va a contar como a su conveniencia, ¿cómo le hace para poder seleccionar las declaraciones que no se vean como tirándole a alguien, pues? O sea, para que no se vea que sea neutro, pues. Que se mantenga, sí, o el suspenso, ¿no? Ajá. ¿Quieres tú también? Bueno, creo que las mías son más técnicas. Siendo una serie producida por Vice, me gustaría, no sé si puedas compartirnos cómo fue ese enlace. Primero, por otro lado, a la hora de las entrevistas, tengo muchas dudas sobre eso. Digo, entrevistas a personajes muy clave, ¿no? Personajes que son clave en ese asesinato y en toda la historia de México, pero en cuanto a las personas que tenías detrás como en crew y a la hora de estructurar, como dices, la creación de como una escaleta o un guión, ¿cómo la haces? ¿La haces solo tú? ¿La hace con la productora? ¿Cómo se hace? Bueno, primero, digamos que la historia, o sea, yo nací en el 80 y en el 94 era adolescente, entonces me marcaba ese año bastante. Y como reportero siempre regresaba ese año por el salinismo o por el zapatismo. O sea, como que las grandes referencias sociales que conocemos hoy en día tienen que ver con el zapatismo. O sea, están inspirados muchos de los activistas o vienen directamente del zapatismo y demás. Y la política igual, o sea, Salinas pues había puesto el presidente anterior, Peña Nieto, y seguía moviendo los hilos. Entonces, generacionalmente el año me marcaba y además también como reportero siempre regresaba ese año para entender cosas del presente. Y yo empecé a colaborar en Vice hace años, mandando textos sobre todo, ayudando en algunas producciones, y en medio de esta dinámica empecé a conversar con Bernardo Loyola, que es el productor de la serie, junto con Laura Wollenberg, que también es productora, y los dos, al igual que yo, somos hijos del 94 en el sentido que nos marcó, ¿no? Somos parte de esa generación. Entonces empezamos a hablar sobre la posibilidad de hacer una historia alrededor de ese año. Y yo me puse a escribir, yo escribí un primer tratamiento, como buscando la forma de encarar dramáticamente un año tan complejo donde hubo guerra, asesinatos políticos, crisis económica, elecciones presidenciales, bueno, cantidad de cosas. Si eso tenía la posibilidad de ser estructurado de una forma que no solo fuera una caja donde metes un montón de eventos y el espectador tiene que irlos descifrando, sino que
ese año tuviera una posibilidad narrativa. Entonces hice un primer tratamiento que funcionó, o sea que nos hacía sentido, que estaban los temas importantes de fondo y que se contaba una historia, que en este caso era la de Luis Donaldo Colosio, ¿no? O sea que era como orgánicamente la historia más importante de ese año, porque pues, se trata de alguien que pues tenía cierta inocencia en el mundo de la clase política de entonces, o sea, no era priista y era cómplice de cosas muy oscuras del PRI, pero al mismo tiempo también era alguien en cierta forma ingenuo. Marcos lo define como un boy scout. Y digamos que él empieza a enfrentarse en la campaña a su propio partido y luego es asesinado y luego la investigación de su crimen pues es totalmente desastrosa, ¿no? Entonces había ahí un personaje y un clímax y un desenlace. Yo no pensaba al principio dirigir la serie, la verdad. O sea, yo quería escribirla y acompañar la investigación, pero me di cuenta, no fue fácil encontrar directores que se animaran. O sea, la primera opción dijo que tenía miedo, tal cual, o sea, que le daba miedo el caso y el tema. Luego había otros que sí estaban entusiasmados, pero no garantizaban cumplirle los tiempos que teníamos que cumplirle, porque sí hay un rigor muy fuerte cuando haces una producción de este tamaño. Como es mucho dinero y mucha gente, los tiempos tienen que ser como muy sagrados, ¿no? El cumplimiento, o sea, no podemos decirle a como un reportero solo, como te mando no te se manda el texto, o sea, aquí si haces eso, se estropea todo un flujo de trabajo y demás. Entonces, el cuidado de la complejidad de la historia estaba desde ahí, desde el tratamiento. Desde ahí yo dije, tengo que tener dos voces principales. Si yo no tengo esas dos voces en la entrevista, no voy a hacer nada, que eran Salinas y Marcos. Dije, si yo no tengo a ellos dos, no voy a poder hacer un documental. O sea, son como mis dos torres del documental, el Dios bueno y el Dios malo, ¿no? Como que son a partir de quienes se desarrollan una serie de subtramas. Y desde ahí yo buscaba el tratamiento como un cierto, más que equilibrio o neutralidad, una complejidad, o sea, que hubiera una juxtaposición, o sea, que Salinas dice una cosa y de repente en archivo vemos que, o sea, Salinas dice, no hubo bombardeos en Chiapas y luego vemos un avión bombardeando Chiapas, o dice Marcelo Ebrard, no, Camacho y Colosio eran muy buenos amigos y no sé qué, y vemos a alguien de Colosio diciendo, no, pues se odiaban y Camacho estuvo saboteando, o sea, esa juxtaposición, porque así fue el año, y así de complejo tenía que mostrarlo yo. Entonces, desde la investigación, desde el primer tratamiento fue así. En el guión, sí, como era una cosa tan grande, sí me ayudó un amigo, un guionista, Juan Elías Tobar, que le ayudó a Cuarón en Roma también, un muy buen guionista, como más formado en la escuela clásica de guión y además con una afinidad política, que también es importante. Entonces él me ayudó como también a estructurar el guión, y entre los dos lo hicimos, ese guión. Pero en un documental, los guiones, hay 3 guiones, o sea, el guión inicial, el guión del rodaje y el guión de la edición. O sea, el propio rodaje, las entrevistas iban haciendo que cambiáramos muchas de las cosas que originalmente yo había trazado, o lo enriquecían, o a veces lo dificultaban, o sea, dependiendo, pero así es. Y luego la edición, y sobre todo en una edición donde mucho archivo también era importante para contar la historia, pues se volvía a reescribir el guión, ¿no? Entonces el guión en un documental se hace 3 veces, pero lo que sí yo tenía que cuidar en la dirección era que siempre hubiera ese nivel tú le llamas neutralidad, yo le llamo complejidad, ¿no? de juxtaposición. En las entrevistas, firmé 50 entrevistas, cada una tenía como un diálogo con otra entrevista o dentro de un conjunto de entrevistados, ¿no? Y en la edición también, cuando hablaba con la editora, que no era una sola editora, era una editora que tenía un equipo que le ayudaba a su vez, porque una producción de estas tan grandes requería como mucha gente detrás, era cuidar precisamente
esa juxtaposición, que es como el trabajo del director, ¿no? O sea, procurar que se mantenga la esencia del proyecto. ¿Y algo más? No. ¿Me faltó algo más? Bueno, en cuanto a las entrevistas de 1994, ¿fue de cada entrevista de las 50 que hiciste, fue de una sola sentada o viste varias veces Salinas de Gortari o cómo? Bueno, de estas 50 solo hubo 2 que sí repetí, pero no fueron las de Salinas, fue la de el último fiscal del caso Colosio y la de Durazo, el amigo de Colosio. Esas son las únicas que repetí. Ahora, casi todas las entrevistas pues tuvieron el mismo proceso que les decía antes, ¿no? De que no iba con una cámara, sino que platicaba con el entrevistado mucho tiempo, o no con todos, porque unos no se dejaron, o sea, algunos son muy inaccesibles, pero con la mayoría sí platicaba yo antes, yo les compartía mi visión, discutíamos. Entonces ya cuando llegaba yo con todo mi ejército, porque ahí sí no era un crew no éramos 3, sino éramos como 30 en un batallón a cada locación, pues sí ya él estaba más o menos empapado de lo que yo estaba buscando en su testimonio, ¿no? Pero sí, eso es algo que logré con Salinas. Yo lo había entrevistado antes para otro corto que tengo que se llama Muñeca Tetona, y antes para un libro que escribí sobre Carlos Slim, también lo había entrevistado. Nunca como esta vez, que esta vez fueron 5 horas de entrevista, muy larga entrevista. No, perdón, el otro que entrevisté 2 veces fue Raúl Salinas de Gortari, el hermano. No Durazo, a Raúl Salinas y a Raúl González Pérez, el último fiscal. ¿Cómo estamos de tiempo? Pues tenemos 15 minutos. Perfecto. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Me ayudas, por favor? Muchas gracias. Perdón. Sí. Algo muy importante es que la mitad del equipo con el que trabajé en 94 eran periodistas y la otra mitad cineastas. O sea, en buena medida yo creo que los aciertos que hay en el documental son resultado del equipo que estuvo detrás y sobre todo de los periodistas. O sea que la verdad, luego en el mundo del cine hay desconfianza porque los periodistas no tenemos la formación, no tenemos el rigor y muchas cosas, pero algo que yo siempre defiendo es que los periodistas tenemos como una pasión y un compromiso que luego el cineasta no tiene, o el que viene de la formación cinematográfica. Entonces, para mí, y yo lo presumo todo el tiempo, este trabajo es resultado de esa sinergia, ¿no? Los periodistas que me ayudan son periodistas que me ayudaron, son excepcionales. Luego unos me los han robado, Mexicanos contra la Corrupción, y otra gente, Tusa, me han robado un equipo que me duele, pero la mayoría siguen trabajando conmigo en otros proyectos como igual o más complejos que este, que en algún momento van a salir. Bueno, muchas gracias por tu espacio que nos brindas. No quisiera yo romper con esta dinámica de preguntas que están haciendo los muchachos, pero no puedo evitar hacerte esta pregunta también. La conferencia de apertura de nuestros trabajos de periodismo esta semana, Ignacio Alvarado nos comentaba y nos presentaba algunos elementos interesantes en torno al trabajo que él ha realizado. Y yo me quedé con esa perturbación estos días, ¿no? Y yo hago investigación en términos económicos, trabajo la seguridad con datos, ¿no? Numéricos, y bueno, la conferencia que él nos decía nos presentaba elementos que nos permitían llevar a la idea, la imaginación, o quizá la interpretación que yo le di de la parte esta de los cárteles, y conociendo un poco tu trabajo también, que pareciera que estos trabajos de series, de documentales y algunas otras cosas, intereses gubernamentales, no gubernamentales, llevaban el constructo social de los cárteles, de la droga y demás, a una idea totalmente sesgada de lo que realmente es, ¿no? Una idea donde el acontecimiento justo de lo de Culiacán, donde un cártel se sobrepone al poder militar, ¿no? De todo un estado, pues,
justamente eso nos había desviado, ¿no? en la idea de cómo concebimos el fenómeno, ¿no? Y claro que la investigación, el periodismo, pues atañe justamente. ¿Qué opinión te merece, digamos, esta idea, ¿no? Donde pues estamos entendiendo el cártel quizá mal, o a lo mejor nos están llevando ciertos intereses a entenderlo mal, no sé. Bueno, el problema es que cártel, Estado, incluso la palabra Estado, son ficciones narrativas que inventamos para tratar de explicarnos algo, y los periodistas, pues sí, desgraciadamente trabajamos con esas ficciones cotidianamente, ¿no? O sea, pero no solo cártel, o sea, el Estado es una ficción narrativa, o sea, uno habla del Estado en México y es de risa, o sea, y aún así creemos que hay un Estado, y trabajamos los periodistas, los documentalistas con esa palabra, ¿no? Yo creo que todo nuestro lenguaje del poder está sometido a una nueva interpretación, y justo lo que hacemos los periodistas documentando hechos y registrando eventos es tratando de resignificar no solo nuestras dinámicas sociales, sino también nuestro lenguaje del poder, a final de cuentas. Pero yo distinguiría lo que es el trabajo periodístico del trabajo académico, ¿no? O sea, del trabajo, hay una cosa que es teórica y una cosa que es práctica, y el periodismo es más práctico que teórico. El periodismo trabaja sobre un lenguaje que se va construyendo en una sociedad, y a partir de ese lenguaje, el mejor periodismo trata de revertir el discurso hegemónico, pero desgraciadamente lo tenemos que hacer a partir de ese lenguaje, ¿no? ¿Sí es esa más o menos la duda, o me fui por otro lado? No, sí, esa es. O sea, es un problema que yo estoy consciente, ¿no? O sea, el Estado de Derecho, o sea, usamos los periodistas un montón de palabras inocuas, de palabras que están vacías, ¿no? Pero no podemos no usarlas, o sea, no podemos decir que no existe el cártel Nueva Generación. O sea, si yo digo no existe el cártel Jalisco Nueva Generación y soy periodista y digo en realidad se trata de una ficción creada por un grupo político vinculado a los intereses económicos, pues eso estoy haciendo más bien teoría que tiene que ver con la academia, pero no puedo hacer periodismo, ¿no? O sea, porque ya el imaginario popular tiene una referencia para hablar de todo eso, que es un grupo de intereses políticos, económicos, no sé qué, se le llama cártel Jalisco Nueva Generación. Y es verdad, o sea, los periodistas tenemos que descreer de todo ese lenguaje, o sea, es algo pues que yo supongo que aquí ya lo tenemos muy claro todo, ¿no? Y qué bueno que se debata, que se discuta, pero nada más hay que distinguir lo que es periodismo y lo que es teoría, nada más. ¿Algo más? Gracias. Diego, a mí me gustaría conocer, si es posible, cómo fue la gestión de esas entrevistas con esos dos grandes pilares, es decir, quién la realizó, fue la empresa, Netflix, fue por tu trabajo, por esta capacidad que tienes para entrevistarte con esos personajes del centro de poder, y la otra es ¿qué te deja a ti 1994? Después de la serie en Netflix hay quienes pues todavía ven con una cierta nostalgia y también con un cierto descrédito la narrativa que nos ofreces en esta docuserie. Sí, pero la última parte, para entender bien el descrédito. ¿A ti ¿qué te deja? Digo, hay algunas voces que por ahí dicen, bueno, la pregunta tal cual, no pasa nada. Es decir, esta idea romántica de esclarecer la muerte de un candidato a la presidencia. Esa es tu idea. No, es la idea que en algunos espacios he leído, es decir, en el sentido de a dónde abona, es decir, no ha habido hasta hoy una certeza sobre lo que ocurrió. ¿Pero cuál es tu pregunta? Es ficción, es decir, ¿a ti qué te deja al final? ¿Qué sensación te deja? La historia de 1994 en relación a la muerte de... entiendo, pero no entendí la parte previa. O sea, quisiera entender, y de verdad con franqueza puedes hablar, no tienes que decir eufemismos. O sea, tal cual, ¿a qué te refieres con
el descrédito de, no sé. Algunas voces dicen, bueno, este tipo de series revela algo novedoso o es algo de lo que ya conocíamos. Así lo tengo para entenderte. Pues, siempre cuando uno hace un ejercicio como estos, y sobre todo tratando de tener ese rigor que mencionaba la compañera, donde hay una ambigüedad, donde la ambigüedad no es fruto del azar, sino que es una idea que yo tengo desde el principio del proyecto, donde quiero respetar la inteligencia del espectador y contraponer la mayor cantidad de testimonios posibles para que al final el espectador pueda elaborar su propia idea, ¿no? Lo que yo hago es trabajar en conseguir los testimonios de gente que normalmente no habla. O sea, Salinas es un tipo muy presente y sabemos que está metido en todo, pero no lo vemos, o sea, no lo vemos y mucho menos hablar de cosas que sabemos que él dice, pero lo sabemos por sus corifeos, por las columnas, y un documental particularmente trabaja con la imagen. Entonces para mí era, por ejemplo, muy importante ver a Salinas, o sea, ver al que no vemos, al innombrable, como le decía López Obrador, como verlo y que él nos diga lo que ya quizá, a lo mejor tú por tu formación, tu interés político ya sabías, pero muchos no sabían, pero verlo a él, tener el registro, que eso es un documental, es la imagen, tenerlo a él, a los ojos, contándote cosas que te van a incomodar, que te van a desagradar, que te van a cautivar o que te van a hacer sentir raro porque de repente puede parecer que te cautivan, pues eso está deliberado. O sea, a mí odio los documentales que te dicen cómo pensar, o las notas periodísticas que te dicen, es que tú tienes que pensar así, tú tienes que ver el mundo de esta forma. Yo confío más en las historias, en las crónicas, en los documentales que te plantean un escenario complejo y donde yo, como lector, como espectador, al final tengo que elaborar una propia reflexión. Entonces, yo no quería resolver el caso Colosio, o sea, no me interesaba eso, me interesaba abordar el caso Colosio y mostrar que la justicia en nuestro país es un desastre. Y creo que cualquier persona que ve el documental se da cuenta que nuestro problema de procuración de justicia hoy en día pues tiene asideros en casos como el Colosio, donde ni 5 fiscales pudieron realizar una indagatoria decente, ni 5, en el caso más paradigmático que ha habido en la historia reciente del país, después del de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. O sea, para mí eso es lo que hay que hacer. O sea, entiendo que hay, pero a lo mejor a ti te gusta más que te digan cómo pensar en los documentales, que te ofrezcan una conclusión muy puntual, ¿no? Como que moraleja, a Colosio lo mató Salinas, o lo mató Aburto, o lo mató Zedillo. Obviamente, si lo tuvieran, los elementos, pues los pongo tal cual. Evidentemente no existen esos elementos, pero creo que si se ve el documental, se pueden, o sea, en el documental aparece el asesino, no tengo la menor duda, y ahí está el asesino, y te va a hablar a la cámara, pero es algo que tú tienes que, como espectador, terminar de elaborar, ¿no? Pero no me interesaba nada más una cuestión criminológica, o sea, son varias capas. El documental tiene que ver con el tema social del país y fundamentalmente con el tema del poder y el tema político, y lo criminológico ahí está, pero no era el centro de todo, ¿no? Perdón, sobre la gestión de las entrevistas. Pues yo había entrevistado a Salinas, como les decía, entonces le mandé un escrito a su particular pidiéndole una entrevista para un documental y explicándole de qué iba a ser la entrevista. Era la misma carta que le mandé prácticamente a todos, al presidente Zedillo, a muchos entrevistados, a los que aceptaron y a los que no. Me contestó su particular, como yo ya lo había entrevistado, me reuní con su particular, me dijo, ¿qué más quieres preguntarle? Le dije, pues básicamente, pues es eso, son 20 páginas lo que te mandé, o sea, era un temario, no eran preguntas puntuales, sino como eran 1900, o sea, consenso de Washington, por ejemplo, era como un tema, o programación y presupuesto con de la Madrid, o sea, eran como una línea cronológica de prácticamente su vida, donde yo me detenía en algunos eventos que a mí me interesaban, y así, y ya, finalmente aceptó.
nos vimos ese día en la entrevista, y te digo, la entrevista fue como de 5 horas. Y con Galeano, pues le mandé una carta, todas las entrevistas las gestioné yo directamente. No necesariamente sabían que era para Netflix, porque luego eso como que distorsiona, como que Netflix ya es una marca muy fuerte. Entonces yo primero los abordaba diciendo, les quiero una entrevista sobre el año 94 para tener una valoración real de su interés en el tema y demás. Y ya después, yo les decía, lo produce Vice y es para la plataforma de Netflix. Pero eso pues lo hacía yo directamente. Mis productores me ayudaban al seguimiento de algunas de las solicitudes, porque pues, son tantas, ¿no? Pero así fue, básicamente. Gracias. Y hubo muchas que, pues no, el presidente Zedillo no aceptó, y lo busqué también bastante, me hubiera encantado. Un mes después de que salió la serie me buscó y me dijo que quería. Y le dije, pues no es noticiero, pues si no es noticiero, pues, si no es un programa de YouTube, es una chinga. Oye, perdón, digo, abonando un poquito de esto, creo que también es importante como precisamente que esto evidencia que mucho del trabajo documental y periodístico es gestión, es sentarse, hacer llamadas, a mandar correos, Es hacer producción. solicitudes. No, o sea, la diferencia que yo encuentro entre la crónica y el documental es la colaboración. O sea, yo como cronista, pues puedo aventármela solo, si acaso con un editor, o a veces yo mismo me autoedito. Pero en un documental, mínimo necesitas, salvo este amigo y aquí que les decía, que él hace todo solo él, pero aquí mínimo necesitas pues un editor, un fotógrafo, o sea, necesitas hablar con más personas y construir pues o sea, transmitir tu idea a cada persona. O sea, aquí por ejemplo en música, también fue como con el músico hablar bastante para que la música no fuera una música chocante, chafa, de suspenso barato, sino que fuera lo suficientemente presente para acompañar los momentos dramáticos, pero que no nos estropeara, que diera tonos más ligeros en ciertos instantes. O sea, sí, pues el documental requiere una colaboración y es el resultado no de mi trabajo, es el resultado de una inteligencia colectiva, de un talento colectivo que a mí me toca más o menos llevar. Bueno, hay otra producción que se hizo en torno al tema Colosio, que fue la de Historia de un Crimen, Colosio, que prácticamente retrata pues la misma historia, pero desde más ficción, ¿no? Mi pregunta es aquí, hablando al inicio de la conferencia de la manera más óptima de acercar a las historias a las personas o viceversa, ¿cómo consideras tú o cuál consideras tú que es la forma más adecuada de que las personas se empapen de un tema cualesquiera que sea, en este caso Colosio, si es mediante pues, la ficción como en Historia de un Crimen o mediante 1994 con testimonial? No, bueno, pues como yo hice 94, yo creo más en la pantalla. Y creo que si nos fue bien como documental, pues es difícil competir con una serie de ficción, está el Cesalas, Jorge Jiménez, una producción y demás. Aún así, creo que nuestra serie tuvo no solo una audiencia restringida a lo político, sino que tuvo una audiencia masiva. Si quiero, ahorita platicamos un poquito más de las ficciones y eso ya al final, y les cuento cosas ya concretas. Pero sí, no descarto, o sea, hay series de ficción que me parece que cuentan mejor que un documental de realidad, como The Wire, hablamos con su maestro de hace rato. The Wire, no sé si han visto, es una serie de HBO pionera, muy buena, que te explica mejor que cualquier documental el tema de la guerra contra las drogas en una ciudad estadounidense. O sea, tú ves esa serie y entiendes eso y más cosas del funcionamiento de una ciudad estadounidense donde el sueño americano pues es una risa. Pero en este caso particular que tú dices, pues yo creo que nosotros, porque tenemos a los testimonios además, que están ahí hablando de manera directa, está el archivo muy fidedigno que te hace que tú puedas tener esta valoración que le decía a su maestra, ¿no? Habrá gente que le guste más la ficción porque ya te procesa todo y te construye o te impone una verdad, que es lo que le decía la maestra, que a lo mejor a una audiencia le gusta eso, pero a mí me parece deshonesto hacerlo, o sea, me parece deshonesto
yo no soy un pastor, yo no le puedo decir, yo tengo un chingo de preguntas y confusiones y dudas, y yo no me atrevería a usar el poder o el privilegio que tengo como periodista para aparentar que sé las verdades de todo lo que pasa, ¿no? Yo creo que nadie las sabe, pero bueno, pero hay unos que asumen que sí. Vemos el video y ya para terminar. Esto se llama... Hay cosas que guardaba que seguramente le dolían. La poesía es morir o desaparecer. No puede haber un gran poeta si no hay un mito que lo sostenga. Su único centro es el premio Nobel Octavio Paz. Fue entusiasmo y ahí te mataban o mataban. Busca zonas distintas, entonces es un investigador de la vida. Para mí lo más fascinante de Samuel no es que no lo encontramos, que la vida que vivió. Para mí lo más fascinante de Samuel es su poesía. ¿Tiene algún apodo? Algunos poetas le enseñaron el vaquero de melodía. Bueno, creo que no se veía nada, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Se veía, yo no veía muchas cosas, pero este es el tráiler de mi más nuevo documental que acabo de presentar en un festival en Morelia hace 10 días o menos, una semana. Y lo que quería contarles es, bueno, el documental es sobre un poeta, tiene animaciones, tiene una música original medio de western, es una búsqueda de un poeta fascinante que no es muy conocido, que peleó en la guerrilla, en la revolución sandinista en Nicaragua, que estuvo muy cerca de Octavio Paz. Es una historia, es la historia de un idealista que llevó sus ideales de juventud hasta las últimas consecuencias. Y es un documental que se va perfilando ahora para tener un circuito distinto, que es a los que ya hemos hablado, que hemos hablado de los streamers, los festivales, pero hay también otro circuito que no es desgraciadamente tan activo en México, pero que yo tengo la impresión de que se va a activar en los próximos años y que lo deben tener en su panorama también, que es el de las propias salas de cine. O sea, las salas de cine también están empezando a acercarse al documental. En Colombia, por ejemplo, actualmente una de las películas más vistas es un documental sobre la Amazonía colombiana, que se llama El Sendero de la Anaconda. Luego hay un documental que se está viendo mucho en salas de cine también. Y este documental aparentemente va a tener una posibilidad en salas de cine, no masivamente, no va a ser una historia de Marvel y eso, pero sí hay ahí también una cosa interesante ocurriendo con los distribuidores de cine que se están acercando al documental y que es algo que ustedes que están haciendo o si hacen esta inversión como periodistas en el mundo del documental, pues ojalá los alienten, que para mí eso ha sido la motivación de esta charla. Yo sé que es una buena cantera de periodistas, yo conozco a buenos periodistas que han salido de esta escuela y por eso estoy aquí, la verdad, si no me hubiera lanzado por eso y porque voy a ver la exposición de Del Toro. Pero yo creo que deben ustedes de tener esta amplitud de mira, no vean con negatividad el hecho de que las empresas periodísticas estén en la ruina, sino más bien vean todo lo que se está generando alrededor de las narrativas que tienen que ver con la realidad y pues aprovechenlo. Y me va a dar mucho gusto que en un futuro cercano nos encontremos ahí en el camino y hagamos algo juntos también. O yo los vea, los admire, o los critique también. Bueno, Diego, te queremos agradecer haber venido acá y hacerte este huequito en tu súper complicadísima agenda. No saben que Diego lleva ya ¿cuántos vuelos internacionales?
No, pues un montón. Te vamos a entregar esta constancia, le voy a dar lectura. Se otorga la presente constancia a Diego Enrique Osorno por impartir la conferencia de cierre del periodismo al documental, una historia en construcción, en el marco de las 12ª Jornadas de Periodismo del 25 aniversario del Ciénega, realizadas del 28 al 30 de octubre de 2019 en el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Diego. Y también aprovecho para entregar la constancia. Como pueden ver, están los trabajos de los que tomaron el taller de fotografía documental. No sé si anda por aquí Eduardo. Bueno, fue un taller que duró 3 días. Eduardo vino desde Colombia para impartir este taller, entre otras cosas. Le voy a dar lectura. Se otorga la presente constancia a Eduardo Luis Trujillo Huelvas por impartir el taller Fotografía Documental en el marco de las 12ª Jornadas de Periodismo por el 25 aniversario del Ciénega, realizadas del 28 al 30 de octubre de 2019 en el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara.